buenos días, bienvenidos a La Mañana Morocha, tu programa con color, 9 de la mañana con 12 minutos, ya estamos aquí al aire en Pichincha Universal, como siempre. Un abrazo a quienes nos siguen en la 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Un abrazo enorme en el mundo entero, a quienes se unen a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Gracias a quienes se van uniendo a nuestras señales en redes sociales, en Facebook Live de Pichincha Comunicaciones y de La Mañana Morocha. Y un abrazo, por supuesto, a quienes van saludando ya en mi Facebook personal, en mi transmisión en vivo, Carla Salomé Coronel. Así también me encuentran en Instagram, @Salomé181, en Twitter. Nos vamos rapidito para empezar nuestro programa, que hoy está bastante interesante. Así que bienvenidas y bienvenidos. Esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Hoy hablemos con ustedes, nuestros queridos oyentes, y tenemos dos grandes invitados del día de hoy. Hablemos sobre los ídolos y los mitos. A propósito de la conmoción que generó el día de ayer el deceso y el sorpresivo fallecimiento de uno de los grandes ídolos del fútbol mundial y que además fue ascendido a deidad prácticamente. Diego Armando Maradona, un hombre de una profunda complejidad que a sus 60 años vivió muchas vidas y que hace mucho ya era una leyenda y por lo tanto es inmortal. Tantas veces que lo dieron por muerto. Ayer era un poco raro si creer o no creer, si era una noticia falsa o no lo era. Sin embargo, ya los medios tradicionales en el mundo entero se hicieron eco sobre la gran noticia. 25 de noviembre del 2020 quedará marcada en la memoria social para la incredulidad de quien cubrió las noticias menos esperada y deseada por muchos otros, ya que vivió dos vidas y esas dos vidas siempre estuvieron a la luz. Las cosas hermosas y gigantes que pudo haber hecho en el deporte también fueron manchadas por el otro lado y la otra cara de un personaje que también fue y marcó muchísimas vidas en el mundo entero. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre los ídolos y los mitos y nos referiremos a la muerte de Diego Armando Maradona. Muy buenos días, bienvenidos. Esto es La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. Con 15 minutos ya le damos la bienvenida y está con nosotros nuestro primer invitado, Leonardo Ogaz Arce. Él nació en María Elena, Antofagasta, Chile. Vivió en Santiago de Chile hasta 1975. Desde ese año está radicado en Quito. El licenciado en Sociología y Ciencias Políticas y máster en Docencia con mención en Educomunicación. Es autor del libro Todo el Poder a Velasco. También es autor del texto Pensamiento Dialéctico y ha sido docente de varias universidades como la Politécnica Salesiana de Quito, la Universidad Central del Ecuador, y actualmente es docente de la Escuela Politécnica Nacional. Quiero darle la bienvenida a Leonardo Ogaz. Muy buenos días, bienvenido a La Mañana Morocha y gracias por tratar con nosotros de este gran tema que le tiene al mundo conmocionado. ¿Cómo está? Buenos días, Carla. Un gusto estar aquí. Buenos días, Leonardo. Y bueno, vamos a comenzar primero hablando sobre los ídolos y los mitos. La sociedad en general, en el transcurso de su evolución, siempre ha tenido esa necesidad de crear esos ídolos, esos mitos, esos dioses, a quienes seguir, a quienes tomar como ejemplo, a quienes adorar. Es una necesidad de la humanidad, es una necesidad de las culturas, es una necesidad de la sociedad, el hacer de ciertas figuras, hacer de ídolos. Lo plantearía al revés, ¿no? Surgen ídolos producto de acciones y necesidades específicas que la gente tiene. Me explico. Maradona, ¿por qué es una figura que sobrepasó los límites del bien y el mal en Argentina? O sea, hiciera lo que hiciera, lo adoraban igual. Es porque el partido de Inglaterra con Argentina en el Mundial del 86, ¿no? Uh-huh. Era más que un partido de fútbol. Era la revancha que se tomó Argentina por la invasión de los ingleses a las Islas Malvinas. Entonces les dio tal alegría. Esto es en el imaginario, ¿no? ¿Ya? Uh-huh.
pero fue la respuesta a la sensibilidad herida de todos los argentinos, por la brutal invasión del Imperio Británico a Argentina. Y esa fue la forma de resarcirse, ¿no? De sacarse esa frustración de encima. Y Maradona fue el protagonista de eso. Entonces, de ahí para adelante, Maradona fue, ¿no?, el ídolo que le logró resolver un problema tremendo a todos los argentinos. Un problema en su autoestima, ¿no? Un problema como nación. Uh-huh. Y en el mundo esto se prolongó como la victoria frente al colonialismo, ¿no? Entonces hay razones profundas para este amor, a esta idolatría. Italia, o sea, el triunfo del Nápoles, los triunfos que empezó a tener en el Nápoles, digamos, la expresión que tomó la Italia pobre contra la Italia rica, ¿no? La encarnó Maradona. Lo aman igual que en Argentina. Así es. O sea, les resolvió un problema de autoestima también. Uh-huh. Entonces, después hay otro tipo de cosas que también hacen que Maradona se convirtió en un sujeto en que todo el mundo se identificaba, o la mayoría, digamos, la inmensa mayoría. También hay gente que lo detesta, pero la mayoría de la gente se identifica con él. Hay un proceso de identificación con su figura. ¿Por qué? Porque además llena un imaginario que es bastante, digamos, común y más o menos universal. El chico pobre que con su talento triunfa. Uh-huh. Eso identifica a millones y millones de gente en el mundo, ¿no? Es un fenómeno similar a Betty la fea, la secretaria fea pero eficiente. Eso, ¿no? Lo hacía tan humano. Claro. Entonces toca imaginarios, toca el inconsciente colectivo y hacen que se identifique con él. Uh-huh. Y haga lo que haga, ¿no? Puedes fumar droga, puedes fumar marihuana, puede ser tener abusos con el alcohol, puede tener una serie de otras cosas, no importa, ¿no? No importa, porque les dio tal alegría, les representa tal sentimiento de autoidentificación con la persona que triunfa siendo pobre, uh-huh, que de ahí en adelante todo pasa a ser válido. Entonces ese es el sueño de millones de personas, ¿no? Pero es un justificativo. Salir de la pobreza con su talento, ¿no? Es un justificativo por encima de todo lo que él también representaba, que era el otro lado. Justo Chela Ordóñez nos dice: hola Carlita, me permito decirle algo, no manchadas. Maradona era un ser humano como todos, con sus buenos y malos procederes. Creo que eso es algo que lo destaca muchísimo, y es que sacó siempre los dos lados que tenemos todos los seres humanos. Tenemos un lado bueno y un lado malo, por ponerlo así, pero nunca los escondió. Es decir, siempre fue sacado a la luz lo que era y cómo era. Pero tenemos en el mundo, tenemos en la historia de la humanidad tantos seres humanos que han hecho tanto también por la humanidad, valga la redundancia, varios artistas, científicos que han aportado tanto a la humanidad, y a ninguno se le ha levantado una iglesia y se le ha hecho una religión. ¿Cuál era la diferencia entonces de Diego Armando Maradona para crear una religión que se supone que es algo tan omnipotente y tan superior a los seres humanos, que un ser humano de carne y hueso que acaba de fallecer, es más, y con todas las miserias que también venía detrás, pudieron edificarle y generarle una religión? Claro, en cierto sentido, Maradona se parece a los dioses griegos, ¿no? O sea, los dioses griegos eran muy humanos, ¿no? Claro. ¿Ya? Tenían defectos, tenían virtudes. Y entonces ese es otro factor de identificación. O sea, se identificaban con un ser que había logrado la gloria, pero que tenía todas las debilidades que tenemos todos, ¿no? Uh-huh. Entonces ese era otro
puente bastante sólido, ¿no?, de su impacto. ¿Y por qué? La pregunta ahora que usted hace es muy interesante, ¿no? O sea, ¿por qué Einstein no es tan famoso como Maradona? No tiene religión, no tiene cantos, no tiene, no tiene lo que tiene Claro. Maradona. Ese hecho ya es un hecho de la época mediático, es primero la televisión y después el internet y otras redes sociales. O sea, nadie vio nunca a Einstein en un laboratorio o en un cuarto trabajando, o muy pocas, ¿no?, personas, digamos. En cambio, a Maradona lo veían todas las semanas, ¿no?, haciendo sus proezas futbolísticas, ¿no? Uh-huh. y siendo el personaje que era, ¿no? Entonces, ahí la diferencia es la influencia mediática, la globalización, ¿ya? Porque es un personaje mundial. Lo de ayer fue una conmoción mundial, fue una tristeza mundial, ¿no? Desaparecía el personaje con la cual la gente se identificaba, lo amaba, ¿no? Y llegó a ser hasta religiones o cultos religiosos hacia su persona, ¿no? Es importante entonces recalcar que, claro, cualquier suceso que le pasaba a Diego Armando Maradona era noticia, pasara lo que pasara, porque no quiere decir que era la única persona que estaba realizando ciertas cosas, sean buenas o sean malas, pero siempre eran maxificadas o masificadas. Por ejemplo, sus relaciones interpersonales. Eso era un rating seguro para los medios de comunicación, porque siempre fue noticia. Hiciera lo que hiciera, era noticia. Hiciera lo que hiciera y pasara lo que pasara, era noticia. Entonces también fue muy utilizado. Y hay un programa, él tenía un programa de televisión que era Las Noches del 10, y creo que uno de los programas que al menos a mí me impactó muchísimo fue cuando él se entrevistó a él mismo. Entonces fue una cosa que creo que nadie lo había pensado de esa manera. Y habla de sus amigos. Y decía, yo les llamaba mucho a mis amigos y ellos ya no estaban, después de que hicieron plata conmigo. Entonces se le nota además el dolor. Entonces ahí podemos hablar de la soledad del poder, de la soledad del Dios también, ¿no? Porque está lejos también de ser el ser humano normal, común y corriente que tiene amigos a los que realmente puede llegar. Eso comentaba él mismo de personas muy conocidas, y se le notaba ese dolor también. Sí, claro, sufrió, como todas las personas, muchas decepciones, gente que lo abandonó. Entonces, ese lado humano, esa confesión de su soledad, ¿no? Era lo que causaba atractivo en otro sector muy importante, ¿no? Ahora, no hay que perder de vista que él era un hombre que tenía un talento, y la gente admira el talento, sobre todo los millones de personas que hemos jugado fútbol, que nos gusta el fútbol, ¿ya? Pero conocemos. Entonces, un elemento adicional es la admiración por ese talento, por ver jugar a una especie de genio del fútbol, ¿no? Claro. Y además, o sea, triunfar en el fútbol, tener un talento, es otro sueño de millones y millones de seres humanos, ¿no? Ya, incluidas ahora las mujeres que también juegan fútbol, ¿no? Entonces, se encarna con ese imaginario de luchar, de hacer cosas, de tener talento para cumplir tus sueños, ¿no? ¿Ya? Uh-huh. Y después está el aspecto político, ¿no? O sea, él también se identificó, por decir así, con las causas populares o populistas, ¿no? ¿Ya? Él era peronista, era amigo de Chávez, era amigo de Maduro, era amigo de Evo, era amigo de Fidel, ¿no? Uh-huh. Aunque Fidel lo descarto como figura populista, es otro fenómeno. Pero esta identificación es la identificación con la gente pobre, la gente del pueblo, ¿no? Y de alguna manera refutaba, y la gente que no compartía eso, ¿ya? Ese ideario político populista, se lo perdonaba. A Maradona se lo perdonaba. Todo le perdonaban.
le perdonaba absolutamente todo. Entonces, ese fenómeno va a ser difícil de repetir. Imagínense, me contaban que apenas se supo que estaba mal, llegaron 7 ambulancias a ver qué se podía hacer con Maradona, ¿no? Así es. Imagínense, eso demuestra un poco el grado de admiración, el grado de idolatría de un personaje que era un hombre común y corriente, de origen extremadamente pobre, de la Villa Fiorito, ¿no? Pero con un talento excepcional para el fútbol, que empezó a empatar con los imaginarios que la gente mantiene y que sirve para mantener la ilusión y la vida de la gente. O sea, es un fenómeno bastante profundo en ese sentido. Exactamente. ¿Cuál es entonces ahí? Justo quería comentarte que tenemos una pregunta para quienes nos siguen en las redes sociales de Pichincha Comunicaciones, y es: ¿consideras que la sociedad crea ídolos por falta de principios, por falta de seguridad o por falta de confianza en la realidad? Justo lo que acaba de decir Leonardo es importantísimo para esta pregunta, porque el endiosar a un ser también manifiesta ciertos vacíos en nuestra sociedad, ciertos vacíos en nuestra realidad, el tener siempre que aferrarnos a algo para que nos dé esperanza. Somos pueblos entonces desesperanzados en cierto punto, y que necesitamos de este tipo de alegrías para seguir caminando. Quiero hacerme eco también, estamos viendo en nuestras redes sociales y en la transmisión que estamos teniendo también en YouTube, nos estamos haciendo eco de algunas portadas de varios medios de comunicación en el mundo. Por ejemplo, el llanto en Argentina por la muerte del dios del fútbol, dice así la BBC en uno de sus artículos. Murió Diego Armando Maradona, y obviamente con una foto en la que él sale por encima de toda la gente y todos sosteniéndoles. Entonces es siempre esa imagen del dios, del ídolo que creó este personaje. Hay un programa de televisión en Argentina que a mí me gusta mucho y me parece una producción también espectacular, que se llama Agrandaditos, y quería nombrarlo porque se hizo muy famoso el capítulo en el que hace 15 años un niño argentino habla sobre su ídolo, habla sobre lo que es Diego Armando Maradona para él, y dice: imagínate lo que es para nosotros, dice un niño de 9 años, imagínense lo que es para nosotros tener una iglesia donde puedes hablar con tu Dios, porque yo puedo hablar con Diego, y yo sé quién es Diego, y claro, y es la emoción y esa pasión que tiene un niño de 9 años. ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años que ese Dios a quien admira también tiene miserias, y de las miserias más fuertes que tiene el ser humano? Una adicción a las drogas, violencia de género, lo han acusado de misógino también. ¿Cómo explicas que un ídolo tenga estas dos caras? Claro, lo que pasa es que eso está ya en el terreno de la subjetividad, ¿no? Uh-huh. La subjetividad no tiene ningún parámetro, no tiene ningún límite. O sea, imagínate, un poco resumiendo lo que tú decías, había una foto en Nápoles con la foto de Maradona que tenía el siguiente rótulo, decía: me ilumino de inmenso, que se traduce como me ilumino de inmensidad. Uh-huh. Me puede parecer muy desproporcionado, claro, ¿no? Absolutamente desproporcionado, pero refleja la pasión, el cariño, de la subjetividad enorme con que la gente adoptó a Maradona como un referente importante en su vida, ¿no? Entonces, ahora, incluso un poco reafirmando lo que tú dices, Maradona salió en un spot diciéndole no a las drogas, ¿no? Y después aparecía él drogado. Sí, pero nada de eso como decías hace un adoración. momento, se le perdona todo, incluso eso. Claro, así es. Entonces se encarnó con se ganó el cariño definitivo de la gente, y de aquí para adelante es el mito, ¿no? De aquí adelante viene el mito. Entonces es un Dios personal, ¿no? Es un Dios personal de esa gente que lo adora y lo seguirá adorando, y le transmitirá esa adoración seguramente a sus hijos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros
analizar entonces el tema de el nacimiento de una leyenda. Se dice que él ya era leyenda, una leyenda viva. Se le dice que ya era un dios, ya tiene su religión, tiene sus canciones, tiene todo lo que tiene Diego Armando. Sin embargo, ayer muere el ser humano y nace la leyenda. Como ha sido muchos personajes en la historia, ahora es el nacimiento de una leyenda. ¿Cómo se le recordará a esta leyenda? ¿Realmente como ese Dios omnipotente que todos y la gran mayoría de personas amaban? ¿O como ese ser humano que realmente mostró las dos caras que puede tener la humanidad? Claro, ahora entra el terreno, yo creo que no va a predominar la imagen del ser humano, sino la imagen mítica, ¿no? Y porque el ser humano está tan desprovisto de otros referentes que le sirvan a su vida, o sea, el poder ha abandonado a la gente definitivamente, ¿ya? Todas estas explosiones sociales que hemos visto, estos estallidos sociales, Guatemala, Perú, Chile, Ecuador, ¿no? Bolivia, ¿no? Son expresiones de un pueblo que ha sido abandonado por el poder, por la serie. Ha estado siempre abandonado, pero el rasgo neoliberal los abandonó aún más, ¿no? ¿Ya? Es decir, anteriormente por lo menos habían ciertas políticas públicas asistencialistas, ¿no? Entonces la gente ha quedado huérfana, absolutamente, digamos, desechable, ¿no? ¿Ya? Y eso genera la necesidad entonces de aferrarse a estas figuras, ¿ya? Esa esperanza. Que le permiten vivir, esa es la ilusión, es su sueño, ¿ya? Yo soy pobre, pero a lo mejor, ¿ya? Con mi talento puedo llegar a hacer lo que llegó a ser Diego Armando Maradona, ¿no? ¿Ya? Entonces, repito, el sueño de la gente es tener un talento y triunfar con ese talento, ¿ya? Que es un imaginario, yo creo, bastante plausible, ¿no? Bastante comprensible. Triunfar con mi talento, o sea, eso lo logran muy pocas personas, ¿ya? Y en el caso de Maradona se multiplicaba por ser una figura mediática, por estar empalmado, ¿no? Con las redes de comunicación, y por ser noticia por cualquier cosa que hiciera o dijera, ¿no? Importante entonces lo que nos acaba de comentar Leonardo Ogás, quiero agradecerle muchísimo. Es un pequeño análisis sociológico sobre el endiosamiento de ciertos personajes, de ciertos perfiles, sin quitar lo que es, lo que fue, lo que significó para muchas personas, las pasiones que despierta en tanta gente en el mundo, sino haciendo un análisis justamente sobre lo que significa crear estos dioses y estas esperanzas a través de ciertos personajes. Gracias, Leonardo Ogás, por estar aquí con nosotros esta mañana. Muy bien. Nos vamos a ir un pequeño Gracias cortecito. a ustedes. Gracias, Leonardo. Yo sé que contamos contigo también para futuros programas. Muy bien. Gracias, Leonardo. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. Vamos a hablar sobre la parte política y, obviamente, sobre el movimiento feminista, de lo que dice de Diego Armando Maradona. 9:43 a.m. Estamos conversando hoy con nuestro segundo invitado, que le vamos a dar ya la bienvenida, está con nosotros, hablando sobre los ídolos y los mitos a propósito del fallecimiento el día de ayer de Diego Armando Maradona, un personaje que ha causado muchas reacciones en el mundo, del un lado del otro, contrarias y a favor. Estamos con Iván Sierra. Él es investigador de opinión ciudadana, mercados y tendencias desde 1997. Ha dirigido más de 700 estudios en Ecuador y otros 10 países de la región. Autor de 29 hábitos que nos cambiaron la vida. Columnista del Telégrafo, activista de Colectivos, conferencista internacional, también columnista de Ruta Crítica y El Estado, docente universitario. Iván Sierra, muy buenos días. Bienvenido a La Mañana Morocha. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días también a todas las personas que nos siguen. Perdón. Estabas con tu micrófono apagado. Pero ya me escuchas, ¿no? Sí, ahí sí escuchamos perfecto.
Buenos días, entonces, Carla, y buenos días a todas las personas que nos escuchan a través de Pichincha Universal. Es un gusto estar con ustedes. Entonces, después de realizar, estimado Iván, un análisis un poco sociológico y más hacia lo social, con nuestro primer invitado, hablar exactamente de lo que era Diego Armando Maradona para la política, porque si bien fue un futbolista, era una figura que movía masas, que movía muchas emociones, pero él jamás ocultó el ser zurdo, porque así le decían, zurdo para todo. Siempre fue el lado marcado del lado político de Diego Armando Maradona. Además de ser zurdo en la cancha, también era zurdo en otras partes. Y también fue muy criticado por eso, pero amado también por otros lados. Siempre estuvo cerca de Cristina Kirchner, de Fidel Castro, especialmente de quien era amigo muy, muy íntimo, muy cercano, mucho más allá de sus coincidencias ideológicas, de Hugo Chávez también, de Evo Morales, y por eso también se han manifestado todos estos, Lula da Silva también, ha sido siempre, ahora están muy consternados y hemos visto en sus twitters también el dolor que ha causado entre los mandatarios de la región. ¿Cómo se ve ese análisis también? Porque es interesante, un futbolista siendo un ídolo de tantos, estando tan cerca de los líderes políticos de la región, sobre todo desde el lado progresista. Sí, Carla. Bueno, es un fenómeno bastante más común de lo que se cree en el mundo del fútbol, sino que, claro, el fútbol es un show business, es un gran negocio mundial, se ha convertido en eso. Diego fue crítico justamente de eso cuando empezaba a suceder en la segunda mitad de los años 90, ¿no? Pero quisiera empezar solamente contextualizando muy rápidamente. Estamos hablando de un campeón del mundo, ¿no? Digo, para las personas menos futboleras que nos escuchan, es un pateador de pelota. A ver, es un profesional del fútbol, sí, que en su momento, el año 1986, fue campeón del mundo, siendo la estrella de su equipo y la estrella de ese campeonato mundial. Guardando las distancias y estableciendo las jerarquías, ser campeón del mundo en el fútbol, siendo futbolista profesional, equivale a ser economista y obtener un premio Nobel. Sí, ¿ya? Claro. Sabemos que un campo de acción tiene mayor importancia social y el otro menos, estamos claros en eso, pero comparando la importancia del título logrado es más o menos equivalente, ¿no? Dicho esto, hay muchos futbolistas que han profesado y que han llevado a cabo acciones vinculadas claramente con el progresismo o con la resistencia, ¿no? Desde en tiempos del franquismo en España, en tiempos de las dictaduras militares en Sudamérica, etcétera. Y lo de Diego tiene interesantes tres perspectivas, ¿no? Una, su conciencia de clase, porque estuvo antes del auge del progresismo en América Latina. Estamos hablando desde Chávez para acá, o sea, estamos hablando de durante este siglo. Antes de eso, Diego siempre mantuvo esa conciencia de clase. Él siempre destacaba de dónde venía, recordaba de dónde venía. Todo futbolero, toda persona que ha estado metida en el mundo del fútbol, que le gusta el fútbol como aficionado, sabe que Diego viene de Villa Fiorito. Nadie sabe dónde queda, cómo es, pero Villa Fiorito uno asocia con Diego Maradona fácil, ¿no? Porque él se encargó de mencionarlo muchas veces, ¿no? Entonces la conciencia de clase es una arista política también, porque la política no solamente es electoral, ¿no? El otro lado es el sindicalismo. Diego promovió la formación de un sindicato mundial de futbolistas que entre el año 95 y el año 97 del siglo pasado, la Asociación Internacional de Futbolistas Profesionales, que ya te comentaré para un poco qué era lo que planteaba. Y luego sí, un tercer lado de su actuar político bastante más visible, al lado de los líderes progresistas de los últimos 15 años, que tú has mencionado algunos. Tendríamos que incluir allí también a Daniel Ortega, con quien tuvo algunos encuentros. Sí.
en Cuba tuvo algunos pasos, estuvo en la última campaña presidencial de Nicolás Maduro, claro, y tenía sus ciertas simpatías con Rafael Correa también, inclusive compartieron un programa de televisión fueron vez, comentaristas deportivos de zurda. Sí, así es. Bueno, y era entonces sumamente marcado, y algo que le caracterizaba mucho al Pelusa era que él no escondía lo que sentía y no escondía lo que pensaba, y por eso también es que la gente lo quiso tanto. Y recordemos lo que hizo justamente en Nápoles, que organizó ese partido de fútbol en una cancha barrial para recoger los fondos para un niño que tenía que... Esa conciencia de clase, ¿no? Exactamente. Que también es política. Por supuesto, totalmente, y que no estuvo por encima de ese cariño que él tenía justamente por los más necesitados, por lo que él había vivido, y mandó a volar, incluyendo a la FIFA, a sus jefes del Nápoles, que le dijeron, no puedes hacer, y él dijo... En todo su lenguaje lo dijo, y dijo sí, y lo vamos a hacer, y lo hizo el partido, y realmente por eso y por todas sus hazañas es que él es tan endiosado también en Nápoles, igual que en Argentina. Entonces el cariño también va no solamente por lo que jugó en el fútbol, sino por la coherencia con la que vivía y las cosas que hacía. Hay que hacer una lectura interesante de la geopolítica italiana, ¿no? Nápoles queda bastante al sur de Italia, pues, y en su tiempo, creo que ahora bastante menos, pero en su tiempo pues había un regionalismo bastante marcado en Italia, ¿no? Y en el mundo del fútbol se lo siente porque el fútbol despierta todo tipo de pasiones, y el efecto masa permite esconder miserias también, ¿no? Entonces decían cosas sumamente grotescas, ¿no? Italia empieza desde Roma, o Italia es desde Roma hacia el norte, y todo el resto es África, así con desprecio, ¿no? Y claro, Nápoles estaba al sur, ¿no? Y el equipo de la ciudad, pues era un equipo sin mayor historia de campeonatos. Estaba en la B, creo. Y que, claro, y que de pronto llegue este hombre que venía no en sus mejores horas, porque había salido mal del Barcelona de España, con una lesión, con una hepatitis, con una dirigencia que no dio la talla, etcétera. Sin embargo, logró en el Barcelona de España una Copa del Rey, que es un torneo menor, ¿no? Y llega a Nápoles y transforma eso y lo hace campeón, campeón europeo. Pero no transforma el equipo, transforma la ciudad. No transforma el equipo, transforma la ciudad. Así es. ¿No? Convierte a los escépticos del fútbol, porque, caramba, es como que, a ver, ¿quién en Ecuador cree que nuestra selección, aún en el mejor momento posible, puede ser campeón del mundo? O sea, no. Imaginémonos que de pronto empezamos a creer todos porque llega alguien, porque aparece un jugador y nos empieza a llevar de la mano. No, fíjense que el campeonato que logra, me regreso al logro futbolístico del año 86, claro que tiene muy buenos compañeros en el equipo, Diego, pero esos jugadores, a ver, la gente futbolera que nos está escuchando ahora sabe que esos otros 10, 12, 15 compañeros que tuvo Diego en la selección del 86, ni habían sido, ni eran, ni llegaron a ser, salvo uno o dos, estrellas fulgurantes del fútbol mundial. Eran muy buenos jugadores, pero quien los lleva es él. Y en el Nápoles es una cosa parecida. Se forma un buen equipo, claro, pero las estrellas del fútbol mundial estaban en el Milan, claro, o estaban en equipos de otras ligas, de otros países, y efectivamente transforman la ciudad, politiza favorablemente la ciudad, reivindica el orgullo de la ciudad, que es una forma también de hacer política. Aquí hemos pasado por eso en el país, ¿no? En el país pasamos hace algunos años una muy linda reivindicación de los valores de la ecuatorianidad, ¿no? Con la selección. Así es. Estamos haciéndonos eco de varias publicaciones en el mundo entero sobre los grandes medios de comunicación que tienen como nota el día de ayer la muerte de Diego Armando Maradona, la sentida carta de Emmanuel Macron, por ejemplo, que le dirige a Diego Armando Maradona en su muerte. El alcalde de Nápoles, ya hablábamos, propone el cambio del nombre de San Paolo a Diego Armando Maradona. San Paolo es el nombre del estadio. Del estadio, ¿no? Del estadio de Nápoles. Así es. Lo siguen tanto, es el nombre del estadio. Sí. Así es, y ya se propone el cambio del nombre del estadio. Y otro dato interesante, y así son los juegos de la vida y las coincidencias que a veces hacen que justamente estas leyendas sean mucho más grandes, y es que Diego Armando Maradona
muere el mismo día que muere Fidel Castro, pero 4 años después. Además de ser grandes compañeros ideológicos, compartieron una amistad bastante fuerte. Recordemos que Diego estuvo bastante tiempo estuvo, varios años me parece, en Cuba tratando de rehabilitarse en el año 2000, me parece, de su adicción a las drogas. Y Diego se refirió a Fidel Castro como su segundo padre. Como su segundo ¿cierto? padre, exactamente, Sí. eso es a lo que iba, porque dice que él lo llamaba con mucha constancia y le preguntaba cómo estaba y le daba ánimos para que siga con la rehabilitación, y hablaban de política y de fútbol, y él llegó a llamarlo su segundo padre. Y esas coincidencias, muere el mismo día que Fidel Castro. El mismo día, 4 años después, 4 años además es el periodo que hay entre un mundial de fútbol y otro. Esas coincidencias, ¿no? Digo, que lo hacen más leyenda. Si queremos ponernos así ya un poquito más cercanos a lo místico, a lo pues esotérico. Sí, 4 años, a lo esotérico, pues sí, ¿no? Diego forma un sindicato, convoca a los jugadores del mundo. Ya se venía quejando contra los excesos de la FIFA desde el propio Mundial del 86. Siempre tuvo sus roces, ¿no? Siempre tuvo roces porque él reclamaba lo que muchos futbolistas de la época se quejaban, pero no tenían tal vez el micrófono o no tenían la cara para decirlo, ¿no? Y el valor y el carácter, el desparpajo y todo esto para decirlo. Pero se quejaban los futbolistas de la época, y él a la cabeza, de que ya el fútbol lo estaban convirtiendo en un show business. Y en el Mundial de México puntualmente hay una queja muy sentida sobre los horarios, ¿no? En México hay algunas ciudades de altura y los hacían jugar al mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde, porque convenía con el horario de la televisión de Europa. Entonces, por razones económicas del show business, extremaban a los futbolistas a jugar en las condiciones más hostiles posibles del día, ¿no? Que es jugar en la altura, pues a la 1, 2 de la tarde, que es una hora sumamente incómoda, ¿no? Inapropiada. Y de ahí muchos otros temas, ¿no? No quiero dejar de mencionar los pases. Los futbolistas de la época le pertenecían a perpetuidad a un equipo de fútbol. Existía algo denominado el pase, que era como decir una cédula de identidad. Y el propietario del pase era el equipo de fútbol, hasta que el equipo de fútbol decidiera venderlo o le llegaron. Claro, eran dueños. ¿No? Eran dueños, era de la vida. Era una semi-esclavitud, claro. ¿no? Que claro, los futbolistas de alto nivel era una tercerización laboral. Tenían cómo negociar, pero los futbolistas de otros niveles, en países menores, en países menos desarrollados, etcétera, pues eran casi esclavos. Y lo valioso, y por eso empecé hablando de la conciencia de clase, es que Diego llega a ser ese futbolista de élite, a quien no le hacía falta formar ningún sindicato. Él, por su propio poder de convocatoria, por lo que él podía jugar, por lo que él podía negociar, él podía elegir en cuál equipo jugar este año o el otro. Pero se conduele de los otros miles y miles de futbolistas que no estaban en esas condiciones. Claro. Y forma él el sindicato, que aunque no logra todos los propósitos, deja enrumbadas algunas cosas, y ya en la actualidad y desde hace muchos años, los futbolistas tienen un contrato que los liga con un club por 1, 2, 3, 4 años, tiempo luego del cual son libres de elegir con quién más firmar el contrato. Un contrato laboral, entonces. Un contrato laboral. Como tiene que ser. Con inicio y término, es cierto, porque el mundo del fútbol es distinto, pero ya no ese pase que era muy cercano a la esclavitud. Eso, quien puso el dedo en la llaga y quien combatió por eso, el precursor de eso, el mayo francés de este tema, fue Diego. Con los demás futbolistas que lo acompañaron. Él fue el presidente de ese sindicato, ¿no? Por eso la FIFA, los años 95 y 97. La FIFA le amaba, pero también tenía ganas de ahorcarle a veces. Y así justamente es lo que dice Evo Morales. Dice, recordó a Maradona como una persona que luchaba por los humildes, dice Evo Morales también. Pero, mi estimado Iván, no quiero cerrar porque ya tenemos que ir cerrando, pero no quiero dejar también de mencionar que también sus relaciones personales interpelaron muchísimo al poderoso movimiento feminista en Argentina, y obviamente cada vez se complicaba más justificar sus actitudes machistas.
Eso es algo que también estuvo muy fuerte en la vida de Diego, incluido obviamente su adicción a las drogas. La única razón por la que yo acepto referirme a ese ámbito de su vida es porque él en su momento y varias veces reconoció sus faltas, por tanto no estamos hablando de un rumor, sino de la certeza aceptada por el propio personaje. Y una vez que lo reconoce él, pues ya no estamos hablando ni de un rumor, ni de un chisme, ni de una suposición, sino de un acto real reconocido por el propio autor, donde sí efectivamente tuvo muchas faltas y dejó muchos pendientes con sus hijos, con el ejemplo que tendría que ser como un deportista. Yo también creo que así como el futbolista que es una figura pública, los políticos también son figuras públicas, claro. Algunos empresarios que son muy mediáticos también son figuras públicas, y quisiéramos ver pues si podemos hurgar en las vidas de todos para ver cuántos tienen vidas tan transparentes como las que se necesitarían para poder juzgar a quien no la tuvo, ¿no? Claro. Pero en todo caso, lo uno no quita lo otro, y muestra las dos caras. Claro, en este caso yo en Diego entiendo tres rostros o tres lados que hay que estudiarlos y entenderlos para disfrutarlos enteramente, ¿no? El del futbolista como tal, el del hombre político con esta conciencia de clase, con la fundación del movimiento sindical, y con su frontalidad de lealtad y congruencia para apoyar, no para tomarse la foto. Claro. Tomarse la foto se puede haber tomado foto. Alguien me decía ayer en redes sociales, pero se tomó una foto hay una foto con Silvio Berlusconi. Bueno, a ver, foto nos podemos tomar con quien sea, pero él no fue a hacer campaña por Silvio Berlusconi, pero estuvo bailando en la tarima con Nicolás Maduro, cuando era, pero absolutamente incorrecto desde lo político, pararse al lado de Nicolás Maduro, ¿no? O estuvo con Lula, cuando Ronaldinho y Pelé estaban haciendo barra por Bolsonaro. De Pelé pasó recién, se hizo pública recién el regalo que le hizo de una camiseta histórica del Santos autografiada por él a Bolsonaro, ¿no? Cada uno tendrá sus gustos políticos, por supuesto, ¿no? que son respetables, pero los de Diego son congruentes. Seguiremos, es lo que enamora, ¿no? Seguiremos hablando de este personaje, yo creo que muchísimo tiempo más. Como lo han dicho y lo dice todo el mundo, hoy nace la leyenda de Diego Armando Maradona, y así también un mea culpa también a nuestra sociedad de cómo nos estamos viendo cada uno. El más humano de los dioses, decía Eduardo Galeano. Así es, por supuesto, mi estimado Iván Sierra, muchísimas gracias por estar con nosotros. La respuesta a nuestra pregunta el día de hoy: ¿consideras que la sociedad crea ídolos por falta de? El 25% dice por falta de principios, el 25% dice por falta de seguridad, y el 50% dice por falta de confianza. Gracias a Iván Sierra por estar aquí con nosotros, y yo sé que te tendremos en otro programa. Muchísimas gracias también por seguirnos, Iván. Gracias a todos ustedes, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Soy Carla Salomé Coronel La Morocha. Un besito, hasta mañana.